Francisco Romero, servidor y amigo. Aquí hay una anécdota. No sé si conozcan ustedes al escultor Sebastián, el que hizo el caballito ese amarillo que está ahí en Reforma. Fuimos compañeros, fuimos condiscípulos, y él un día me dice: oye maestro, de hoy en adelante te vas a llamar Francisco Romero Romerito. Le digo: oye, ¿qué te pasa? Más respeto para el arte. Y entonces corrió la voz, y ahora muchos compañeros y compañeras me, me conocen y me hablan con Romerito. No me gusta mucho, pero bueno, pues ya ni modo ya. Eh, Entonces soy Francisco Romero Ruiz. Ese es ese es mi nombre de pila. Y artísticamente a lo mejor Romerito, pero no tiene la mayor importancia, como decía el compañero, ¿verdad? Muy bien. Maestro, originario de... Yo soy originario de Contepec, Michoacán, el lugar también de Homero Aridgis, del escritor famoso. Él también es de ese pueblo. Y pues de ahí salimos en el 57 nos venimos a la Ciudad de México, y ya aquí empiezo a hacer todos los estudios, porque obviamente en el pueblo, en Contepec, pues no había escuelas de arte, y yo siempre quise estudiar arte. Y yo me acuerdo que en época de lluvias había una zona que le llamábamos las barrancas, y entonces cuando llovía, este barro parecía plastilina, y me encantaba porque hacía yo animalitos, chivos, lo que yo veía, burros, caballos, y los cambiaba con los compañeros por dulces. Y ya desde entonces sentía yo esa necesidad de hacer algo con la escultura. Para mí fue muy importante porque íbamos pues allá no había kinder, le llamábamos parvulitos. Y entonces yo me acuerdo que tenía yo como 5 o 6 años, y pasaba yo frente de la iglesia, y había una persona, un maestro, pintando en un cuadro la fachada de la iglesia. Una iglesia maravillosa que después la destruyeron y pusieron ahora una nueva que no tiene nada que ver con el arte gótico, que era lo más extraordinario. Y cuando voy pasando me llama tanto la atención que me quedo pero emocionado viendo a esta persona cómo estaba haciendo su cuadrito de la iglesia, y me queda la imagen muy grabada. Y entonces algún día dije: yo quisiera hacer una obra así. Yo creo que me quedó con esta idea tan profunda, que después, hasta como por el 2023, hay un empresario que me encarga hacer un mural en su empresa, y es cuando realmente digo: ahora sí voy a hacer un muralito de una iglesia. Y que, por cierto, mi gran amiga Yolandita Montes me hizo favor de inaugurar. Ese como una anécdota relacionada con ese sueño que yo quería tener y hacer un cuadro de una iglesia, pero después de cuántos años se me cumple, pero al final se cumplió. Estamos hablando de Yolandita Montes Montes, Tongolele. ¿es Tengo, correcto, maestro? ahorita les muestro una carta bueno, una dedicación que me puso bellísima, que recuerdo mucho. Y ahora yo creo que cabe señalar, quiero presentar estoy, claro, haciendo con mucha calma, con mucho cariño, con mucho amor, una exposición, y en la exposición voy a presentar una escultura de Yolandita Montes La Tongolele, y esa pintura como un reconocimiento, como una admiración a a la amistad, agradeciendo el apoyo y la amistad que me concedió. Para mí me ayudó muchísimo, me relacionó con mucha gente, me abrió muchas puertas,
ella con su fama y todo. Y entonces yo le agradezco mucho y llegamos a ser así súper amigos. Yo me acuerdo que le hacía sus ejercicios, vivía ahí en la Condesa y yo tenía una galería como a 3 cuadras de su casa. Y luego me decía, oye, mi querido maestro, ¿dónde estás? Le digo, aquí en la galería, en media hora paso a saludarte. Hombre, pues sí. Y se ponía a trabajar, le gustaba la escultura. Y luego creamos un grupo de ahí en las Lomas, con otros compañeros. Ahí llegaba José Luis Cuevas, Anguiano, y teníamos ahí la reunión los viernes, y Yolandita tomaba clase de escultura, y decía que yo era su maestro. Entonces ponían una mesa y ahí nos poníamos a trabajar. Y eso era todos los viernes, y luego ya llegaba la hora del amigo a la 1, y ya tomábamos el tequilita, o lo que llevaran. Y entonces pues ya a las 6 de la tarde ya todos estábamos pero bien contentos, diciendo viva México. Me inclinaba por el arte y mi papá trabajaba en la iglesia del pueblo, siempre fue sacristán. Entonces me decía que lo acompañara y él hacía las hostias, hacía las velas, los cirios, la gente llevaba cera y había un caso así como en vez de hacer carnitas, ahí echaban las veladoras, los pedazos de velas y todo. Él lo fundía y hacía las velas y los cirios. Entonces de los pedacitos de cera que caían, yo los iba guardando y él me decía que no fuera a tomar nada porque el padre al final tenía que pesar lo que había, la cera que había, y entonces yo en escondidas sí juntaba los pedacitos de cera y hacía muñequitos. Y ya no me tenía que esperar hasta que vinieran las lluvias, ya con los pedacitos de cera, con eso empezaba. Y yo creo que de ahí viene ya mi amor por la cera. Ahora dicen que soy el rey de la cera directa. Y, y me gustó mucho el olor en la iglesia, quedaba muy espiritual, ese olor de incienso, me quedó muy grabado. Y luego la cera también llevaba ese olor tan profundo, tan místico, y me quedó. Y luego, ¿quién lo iba a decir? Que llego a San Carlos y me inclino con la cera, y ahora es lo que, ya en un momentito les más o menos les comento cómo es. Y eso para mí fue extraordinario. Y regresando a la pregunta que me decías, que qué había pasado con mis papás, fue, fue un poquito difícil cuando le digo a mi papá que quiero entrar a San Carlos. Entonces la esposa de un gran pintor que en ese tiempo era ya famoso, Carlos Gleni Belaunzarán, ella era un pintor famoso. Y la esposa era muy celosa. Él tenía su estudio, tenía sus modelos. Cuando supo que yo quería ir a San Carlos, le dice a mi papá, don Lino cometería un gran error de permitir que su hijo vaya a la Academia de San Carlos. Es un lugar de perdición, de vicio, drogadicción. Imagínese, hay mujeres desnudas, pues es la clase de desnudo. Dice mi papá, oye hijo, no, es que aparte que busca mejor otra carrera, dicen que los artistas se mueren de hambre y que no es, mejor sea abogado o arquitecto o no sé, busca otra carrera. Y yo le decía, no papá, es que yo quiero ser artista, yo quiero ir a San Carlos. Y estuve luchando como un año y ya se iba a pasar el tiempo de hacer la solicitud y hacer los exámenes de admisión. Y un día yo creo que ya me vio tan preocupado que me dijo, bueno hijo, ¿sí quieres estudiar eso? Le digo, sí papá. Y yo le decía a mi mamá, porque le hablábamos de usted, a los padres. Sí, sí, sí. Le digo, oiga mamita, ya convenza a mi papá que me dé permiso. Y decía, no, pues es que mira,
ya sabes que tu papá es el que decide. Total que un buen día yo creo que ya, me acuerdo que le dijo, ya, oye, si Pancho quiere estudiar eso, pues ya déjalo, que no sé qué. Total que me dijo, bueno, te vas a ir, pero te acuerdas que te hemos dado principios, valores, no nos vayas a fallar. Le dije, no, papá. Y sí, de hecho, había drogadicción, alcoholismo, yo no tomaba una gota, menos fumaba, yo andaba en el arte del deporte, me creía Pepe el Toro, y entonces, eso fue, pues ya al final, me da permiso, entro a San Carlos, y bueno, pues ya viene todo el apoyo. Ah, mi hijo, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué necesitas para comprar materiales y todo? Y empecé a hacer mis figuritas y se desesperaba mi papá. Me veía ahí y me decía, ay, hijo, ¿sigues con tus monitas? Pues me encantaba hacerlo. Y por eso ahora yo creo que lo que quiero realizar y todo se los estoy dedicando a mis padres y decirles que no fue en balde haberme dado permiso de estudiar esto que amo, que quiero, y que con eso los estoy honrando. Y bueno, allá están en el cielo y me dicen, acuérdate lo que te dijimos, pórtate bien. Sí, papá.